he querido escoger un tema de una mujer, una dama, en la Biblia. ¿Ok? Así que vamos a ir al libro de Juan, capítulo 4, para ver el caso de una mujer conocida como la mujer samaritana, ¿verdad? Y cómo ella también tuvo esta experiencia de ser restaurada por Dios. Amén. Okay. Entonces, todos podemos ir hacia Juan capítulo 4, ¿ya? Y le he puesto así: la mujer samaritana restaurada de una vida de pecado. Pues, ¿se acordarán del tema? Es un poquito el título, ¿no? Un poquito largo. ¿Cómo se llama? La mujer samaritana restaurada de una vida de pecado. Ahí está. Okay. Muy bien, buena memoria. A ver, Juan capítulo 4, el pasaje completo que habla de la mujer samaritana va desde el versículo 1 hasta el versículo 42, es bastante larguito. No vamos a leerlo todo, vamos a ir a una parte nomás, ¿verdad? Y leeremos hasta el versículo 18 solamente, ¿ok? ¿Ya? Esta es la historia de una mujer llamada o conocida como la mujer samaritana, porque era de esta ciudad de Samaria, ¿verdad? Y de la región de Samaria. Entonces, leamos a ver, ¿y cómo es que el Señor llega a su encuentro y qué pasa con ella y de qué fue restaurada? A ver, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy a través de la historia de la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta viene a ser para nosotros el mediodía, donde el sol está en todo su esplendor, en todo su furor también, ¿no? Donde alumbra más y quema más. La hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y en el griego, en el original, literalmente significa no usan los mismos utensilios. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí, como decir, hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: sí, te daré el agua. ¿Así le dijo? No. Qué raro, ¿no? Porque ella está pidiendo esa agua y él le cambia la conversación. ¿Por qué será? Ya vamos a ver. ¿Ya? Y Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hasta ahí leamos. La historia prosigue hasta el versículo 42. Pero ahí, vamos a orar un momento, hermanos, a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Señor, gracias por la palabra de hoy.
Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es una palabra que tiene poder, Señor, para penetrar, Señor, partiendo el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Es una palabra de verdad. Es una palabra que nos instruye, pero también una palabra que nos confronta, nos exhorta. Y gracias, Señor, porque por tu palabra no solamente somos edificados, consolados, animados, Señor, sino que también por tu palabra, Señor, somos limpiados. Tu palabra dice, Señor, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Permítenos, Señor, que por medio de esta palabra nosotros aprendamos las lecciones de vida que están contenidas en esta historia. Gracias por habernos heredado, habernos dejado esta palabra de verdad, Señor. Háblanos, dígale al Señor, háblame, Señor. Habla mi vida, dame entendimiento, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ok. Aunque el título de este tema se llama La mujer samaritana, restaurada de una vida de pecado, el centro de la historia no es como muchos creen la mujer samaritana. El centro de la historia en la Biblia siempre es y va a ser Jesucristo. El centro de la historia, en cualquier historia bíblica, siempre es Dios, no el hombre. Cuando David mató a Goliat, los ojos están sobre David. Cuando Daniel lo lanza al foso de los leones, están sobre Daniel, ¿no? Cuando a los amigos de Daniel lo lanzan, lo arrojan también al horno de fuego, los ojos están sobre ellos. No son el centro de la historia. El centro de la historia siempre es Dios. Amén. ¿Ya? Porque Él es nuestro héroe. Los héroes no son David o todo lo demás, no, humanamente tal vez, pero el verdadero héroe que está en la historia detrás del escenario es nuestro Dios. ¿Ya? Y aquí la persona o el personaje central es Jesucristo, el Mesías Salvador. Amén. ¿Ya? Entonces, Jesús, ¿por qué dije Mesías Salvador? ¿No? Porque en el momento en que ocurren estos hechos, ¿verdad? Él ya estaba desarrollando su ministerio. Estamos en el capítulo 4 de Juan, ¿verdad? Y entonces Jesucristo ya había, sido bautizado por Juan en el Jordán, el profeta Juan, ¿verdad? Y entonces ya había hecho su primer milagro en las bodas de Caná. Además también ya había sido rechazado por los judíos. Los judíos que todas las semanas por lo menos hablaban del Mesías. Cada vez que se reunían tenían la expectativa del Mesías. Cada vez que ellos celebraban la Pascua, en la cena pascual había una copa, un lugar reservado para el Mesías. Ellos tenían en todo el conocimiento de las profecías, de las escrituras, en toda su práctica, ¿verdad?, religiosa o cultural también. Ellos siempre estaban a la expectativa y esperando con ansias la venida de su Mesías. Y resulta que el Mesías llegó en el día que debía llegar, en el día exacto que había sido profetizado, en el lugar exacto que había sido profetizado, y sin embargo los suyos no lo reconocieron, no lo recibieron, antes bien lo rechazaron. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Aquel de quien tanto hablaban, y a quien tanto esperaban, y a quien tanto anhelaban, especialmente en ese tiempo, porque el tiempo en que estaban viviendo en la época en que Jesús llega, ¿verdad?, no eran los mejores tiempos para Israel. Habían pasado su etapa dorada, su etapa de gloria, de ser el reino cabeza de las naciones, luz de las naciones. Habían pasado, ya ellos habían pasado la etapa inclusive de la división del reino en el norte y en el sur. Y más que eso todavía, habían pasado la etapa también donde fueron deportados, el norte a Siria, el sur a Babilonia. Fueron echados, ¿verdad?, de su propia tierra, arrojados, exiliados de su propia tierra. Su tierra fue devastada, demolida, destruida totalmente, quemada sus portones con fuego, demolidos los muros y todo, el orgullo de ellos, que era el templo que tenían, el templo de Salomón, que muchos dicen que costó millones de dólares al tiempo actual, también había sido destruido y solamente les quedó un pedazo de muro nada más, que hasta el día de hoy permanece ahí, ¿verdad? Y entonces, no era el mejor momento. Además, estaban en el momento en que habían sido invadidos por un poderoso imperio, el imperio más grande de su tiempo, ¿no? El más poderoso, con el poderío militar más fuerte de su tiempo, que era el imperio romano. Así que los judíos, ¿verdad?, estaban en una época no bonita, no buena, ¿verdad?
¿ya? Y ellos esperaban que el Mesías que había de venir en algún momento, como era un Mesías que se esperaba que los libertaría, ¿verdad? Venía a libertar a los oprimidos, porque esa era la profecía de Isaías 42. Entonces ellos esperaban que el Mesías que había de llegar sería una especie de un Josué, ¿no? Como un caudillo, un líder militar que los llevara a vencer a sus enemigos y traerles libertad de esa opresión. ¿Ya? Eso es lo que ellos esperaban ver. Y cuando Jesús llega, no como un rey, no llega como un militar, no llega como un general, no llega como un guerrero valiente, llega como un humilde, que nace en un lugar humilde, en una región humilde, y creció en un lugar humilde. Nazaret era un lugar despreciado por los judíos. Por eso dijeron, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Como si uno dijera no voy a decir nombres, ¿no? Pero de ese barrio, de ese distrito, de ese cono salga algo bueno. Así, ¿no? Así lo tenían por menos, ¿no? Entonces, como que no, para ellos en los ojos humanos, el entendimiento humano no colmaba sus expectativas. Y aunque el verdadero Mesías estaba delante de ellos, sin embargo, no lo reconocieron, ¿no? Miren, todos los escritos proféticos que hablaron sobre el Mesías son alrededor de unos 300 escritos o profecías bíblicas que hablaban acerca del Mesías. Y todas ellas, sin faltar una, todas ellas se cumplen perfectamente y totalmente en la vida y en la persona de Jesucristo. Por eso Él es el verdadero Mesías de Israel y el Salvador de toda la humanidad. Mesías, el Mesías significa el ungido, ¿no? Que era aquel que, como en el Antiguo Testamento, se ungían a los reyes, a quienes más, a los profetas, ¿verdad? Para un llamado especial, específico de parte de Dios. ¿Okay? ¿Ya? Los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos con aceite, o sea, es decir, eran separados, consagrados para una labor, digamos también una misión específica. Así el Mesías venía con una misión específica, como ungido de Dios para redimir a la humanidad, redimir primeramente al pueblo de Israel. ¿Estamos? Y eso es lo que Israel esperaba ver. Y si quieren les doy algunos detalles, son como 300 profecías. Yo les puedo decir algunas de ellas, no sé si quieren saber, que se cumplieron exactamente en la persona de Jesucristo. Profecías que fueron dadas tan antes como 1000 años, como 500 años y aún más de 1000 años atrás, y se cumplieron exactamente, totalmente en la persona de Jesucristo. Les menciono algunos de ellos. No vamos a ir a los 300, por eso sí nos tomaría semanas, ¿no? ¿Ya? Pero les menciono algunos de ellos. Por ejemplo, según la profecía, el Mesías sería descendiente de Abraham, de Jacob, de Judá, de Isaí y de David. O sea, tenía que cumplirse toda esa genealogía que proviniera de la línea de Abraham, de Jacob, de Judá, de Isaí y de David. Y todo eso se cumplió y se cumple en la persona de Cristo. Cuando vemos las genealogías que dan el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, vemos claramente que efectivamente así se cumplió completamente. Yo tengo los versículos acá, quizás después se los paso para que ustedes lo tengan ya. Ahorita señalar uno por uno va a tomar. Es una cantidad enorme de versículos que he tenido que resumir inclusive, ¿verdad? Otra profecía que se cumple en la persona de Jesucristo como el verdadero Mesías es que tenía que nacer en un lugar específico. Y fue dado por un profeta llamado Miqueas 500 años antes. Y él dijo el lugar donde había de nacer. 500 años antes el profeta vio como un telescopio, ¿verdad? A distancia en el tiempo, 500 años después, el lugar donde iba a nacer el Mesías. Y se cumple, ¿no? Porque ¿dónde profetizó Miqueas que había de nacer? En Belén. Y Miqueas el profeta dice, tú Belén, Efrata, no eres pequeña entre los demás pueblos, porque de ti saldrá el Salvador, el Mesías Redentor. Y efectivamente, ¿dónde nació el Señor Jesús? En Belén. Circunstancial, todas las cosas que pasaron no fueron ordenadas por Dios para que se cumpliese la profecía. ¿Ya? Entonces ese asunto del censo que hizo mover a José, a María, ¿verdad? Para que vayan justamente ahí, ¿no? Aunque fue ordenado por un edicto, ¿verdad? Del mundo, digamos que no era del pueblo de Dios, sin embargo, hasta esos acontecimientos del mundo, Dios prevé, organiza todo para que se cumplan sus propósitos, su voluntad en la tierra. Otra profecía es que el Mesías debía provenir de la tribu de Judá.
tenía que ser de la tribu de Judá. Los que tienen la cita está en Génesis 49:10. ¿Ya? Entonces tenía que provenir de ahí. Y efectivamente, el Señor Jesús viene de la tribu de Judá en esa genealogía. Por eso se le llama el león de la tribu de Judá. ¿Ven? Ya, ¿qué más? Inclusive, ustedes saben que de manera asombrosa la profecía bíblica señaló el día exacto, la fecha exacta en que el Mesías iba a ser, o él se presentaría a su nación, a la nación hebrea, digamos, ¿no? El día exacto, sí. ¿Saben quién fue el profeta que señaló el día exacto que Jesús se iba a presentar ante su pueblo? A ver, ¿quién fue? Un profeta señaló el día exacto. Y se cumplió exactamente con precisión, asombrosamente, ese día que señaló el profeta. ¿Quién fue el profeta? Fue mi profeta Tocayo. Profeta Daniel. Sí, quieren la cita, apúntenlo, ahí les digo. ¿Ya? Es Daniel 9:26. Y no leemos todo eso porque nos tomaría más tiempo, pero ahí les doy la cita, Daniel 9:26. Se cumple en Mateo 21, en lo que se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde todo el pueblo le aclamaba, ¿se acuerdan? Y tendían sus capas, es como decir que ponían su saco, ¿verdad? De su traje, su pelo, lo ponían ahí, las hojas de palma y lo que se hace en el día de hoy, ¿no? Entonces ellos ponían ahí para que estaban recibiendo a Jesús, aclamándolo como rey y como Mesías. Tanto que los religiosos de su tiempo se pusieron envidiosos y llenos de ser, dijeron, mira cómo hablan, y por qué no dice que calle, ¿no? Porque todo el pueblo aclamaba a gran voz, la ciudad estaba conmocionada, estremecida, ¿no? Y aclamando a su rey y decían, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Esa era una profecía en los Salmos, que hablaba precisamente de la entrada del Mesías y el reconocimiento del Mesías, y el pueblo estaba cumpliendo esa profecía sin saberlo. Y entró, cuando se cuentan los días que menciona Daniel, las semanas y todo eso que menciona, que son semanas de años, ¿verdad? Entonces, y desde el día en que se comenzó a restaurar, ¿verdad? Ahí en Jerusalén, hasta el día en que entró el Señor Jesús en Jerusalén, entonces exactamente contabilizan los días y llegan a cumplirse con exactitud asombrosa la fecha que el profeta Daniel profetiza. No, porque toda profecía de Dios, profecía bíblica, es exacta. No hay nada de qué asombrarse, en realidad, ¿no? Y Dios es preciso en todo lo que dice. Y Él no miente, Él cumple lo que dice. ¿Ya? Pero es asombroso a los ojos de la gente. Otra profecía acerca del Mesías que se cumple únicamente en toda la historia de la humanidad, solamente Jesucristo puede cumple esa condición o ese requisito, es que el Mesías debía nacer de una joven virgen. Y eso está en Isaías, el libro de Isaías, ¿se acuerdan, verdad? ¿Ya? Entonces la virgen dará a luz. En la traducción original dice la joven virgen, una joven virgen. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué estaba diciendo? Isaías 7:14, ¿no? Y su cumplimiento está en Mateo 1:20 al 25. ¿Ya? Esto era un suceso insólito, completamente sobrenatural. Aquí tenemos una dama que tiene su bebé, ¿no? Y obviamente para tener el bebé, pues es obvio, ¿no? Que había una relación ahí, por el cual entonces se concibe y luego nace el bebé. Eso es lo natural, como Dios lo ha dispuesto, lo ha establecido, ¿verdad? El hombre y la mujer tienen intimidad y entonces la dama queda embarazada, ¿no? Y se inicia la concepción y luego de un periodo de tiempo de gestación viene el alumbramiento, el parto, el nacimiento de ese bebé, ¿correcto? Pero en el caso de María de la Biblia, ella no tuvo esa intimidad porque todavía, aunque estaba desposada, quiere decir que era la novia, la comprometida, ¿verdad? De José, pero ellos todavía no estaban conviviendo, no habían tenido la intimidad de la vida marital, ¿no? Y conocemos por la historia bíblica, y esto lo aceptamos por fe, obviamente, ¿no? Que fue por obra del Espíritu Santo, y ella permaneció virgen hasta luego del nacimiento de Jesús. Después de eso, ya la Biblia habla, ¿no? Que José no la conoció hasta después del nacimiento de Jesús. No la conoció, es una palabra suave, un eufemismo se dice, ¿no? Para decir que luego de eso, entonces ya tuvieron la vida normal de un matrimonio, una vida marital, ¿ya? De intimidad, ¿no? Entonces, eso
El único en toda la historia que cumple eso es Jesús. Por eso Él es el Mesías. Todas las profecías fueron cumplidas exactamente por Él y en Él. ¿Quieren algunas más o ahí está bien? ¿Alguno más? Y alguno más. Van a tener paciencia, ¿sí? Ok, otra profecía es que el Mesías tendría un precursor. Un precursor es alguien que precede, ¿no? ¿Ya? Un precursor, alguien que iba a preparar el camino para su venida, para su primera venida, porque Él ya vino, ¿verdad? Y ahora vuelve por segunda vez, ¿ya? Entonces nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Los judíos todavía están esperando la primera venida, porque hasta ahora no han reconocido a su Mesías, ¿no? A Jesús como su Mesías, ¿ya? Y cuando, antes de que Él viniera por primera vez y comenzara su ministerio, estaba profetizado que se iba a levantar un varón que iba a preparar el camino para que venga el Mesías, ¿ya? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Y de quién estamos hablando? De Juan el Bautista. Exacto, el profeta Juan el Bautista. Yo soy aquel que dijo el profeta Isaías, etc. ¿no? Soy uno el que prepara el camino del Señor, enderezar los pasos, ¿no? Allanar el camino, hacer sendas derechas para vosotros. Ese fue el precursor. Fue profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En Isaías 43, ¿ya? Y se cumple en Juan 1:19 al 23. Otra profecía que se cumple en la persona y el ministerio de Jesucristo es que el Mesías sería traicionado por alguien muy cercano a Él. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, ¿verdad? ¿Quién era cercano a Él? No era lejano, era cercano. La prueba es de que Judas era el tesorero en el ministerio de Jesús. Usted no confía a cualquier persona, ¿verdad?, para ser su tesorero. Si tuviera que nombrar a alguien tesorero, usted confía en cualquiera, así nomás. Usted hace de Tim Marín, de Don Miguel, usted va a ser tesorero. ¿Así no? ¿Ah? O voy a voltearme y voy a hacer un pañuelo. Donde caiga el pañuelo, usted es el tesorero. ¿Así? No. No, usted dice, especialmente en cuestión de finanzas, máximo cuidado, ¿sí? ¿Ah? Alguien de confianza. Además, otro aspecto que nos señala, ¿verdad?, nos revela que realmente era de mucha confianza, muy cercano a Jesús, es que era alguien que comía del plato de Jesús. ¿No dijo? Aquel que come de mi plato, dijo. Ese que me va a traicionar. Usted, como en aquellos tiempos también, usted no deja que cualquier persona coma de su plato. Usted no le da de comer a cualquier persona de su plato. Tiene que ser alguien muy cercano, su hijo, su papá, su esposo, su esposa, ¿no? O alguien muy querido, ¿no?, muy cercano y de mucha confianza, que coma del mismo plato. ¿Me explico? Entonces Judas no era alguien así como lejano, ¿no? La gloria del no, era una persona que había puesto confianza y había desarrollado una relación muy cercana. Y esto estaba profetizado, ¿no? Y fue traicionado. Y eso está en Salmo 41:9. Se cumple Juan 13:18 y Lucas 22:3-4. Otra profecía. Se cumplió también todas. El Mesías sería traicionado y, bueno, eso ya dijimos, ¿no? Pero sería, en esa traición, él sería vendido por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, o monedas de plata. 30 piezas de plata. Era el precio por el cual se compraba a un esclavo o se vendía a un esclavo. Por eso que la profecía, ¿no?, de Zacarías dice: bonito precio con el cual me han estimado, irónicamente hablando. O sea, así fue el menosprecio que tuvo Judas por su señor y su maestro. Así. Judas, que le hablaba bonito de frente, pero de espaldas lo traicionó, lo vendió. Fue horrible lo que hizo Judas. Porque, díganme una cosa, hermanos. Ustedes saben que los sacerdotes de ese tiempo estaban listos a pagarle cualquier millonada que le pidiera Judas, ¿sí o no? Es decir, cualquier cantidad. Si yo me hubiera pedido 100 piezas, 1000 piezas de plata, se lo daban. Se lo daban. Porque querían a toda costa, ¿no?, destruir a Jesús. ¿Por qué Judas solamente pidió 30 piezas de plata? Bueno, porque estaba profetizado y se iba a cumplir eso, ¿no? Pero señala el corazón perverso de Judas. Porque el Señor lo confrontó con su pecado, lo descubrió públicamente
¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Le llamó la atención, ¿no? En público. Y entonces ahí es donde la Biblia dice, Satanás entró en él. O sea, él abrió su corazón. Por eso cuidado cuando hay conflicto, ¿no? Que no se resuelve, ¿no? Por lo menos de la parte de uno, ¿no? Y se guarda resentimiento. Y usted si guarda resentimiento, cuidado, porque puede ser una puerta abierta para Satanás en su vida. Y eso le pasó a Judas. Y terminó traicionando a su Señor y su Maestro. ¿Comprende? Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, le pasó a él, siendo uno llamado a ser apóstol de Jesucristo. Uno que hizo milagros porque lo envió también a él. Cuando mandó a los discípulos, ¿no? Que vayan. Posiblemente resucitó muertos. Cuando ellos volvieron, después que el Señor los envió a predicar, ellos volvieron diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Uno que hizo milagros, sanidades, liberación, ¿no? Demostración de poder de Dios, que predicó la palabra y todo, terminó vendiendo, traicionando a su maestro, y todo, despreciándolo, vendiéndolo como si fuera el precio de un esclavo. Ese fue Judas. Algunas profecías más, les menciono nomás ya de paso, ¿ya? ¿Qué más? Al Mesías le darían a beber vinagre, eso está en Salmo, ¿no? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Ya? Y el Señor Jesús mismo hizo de su parte para que se cumpliera esa profecía, ¿no? Porque cuando estaba en la cruz, ¿no? Ya, cuando dice que cuando ya se dio cuenta el Señor que ya todo estaba consumado, entonces Él dijo, por sí mismo dijo, tengo sed. No era necesario que lo dijera, pero dice el evangelista Juan, dice, esto dijo para que la escritura se cumpliese. Porque en el Salmo hablaba de eso, me dieron a beber vinagre. Y entonces el Señor, para cumplir la profecía, dice, tengo sed, y le trajeron vinagre. Así que ya se cumplió. El Mesías, otra profecía, sería ejecutado junto a malhechores. ¿Con quiénes fue ejecutado el Señor Jesús? Ella me pregunta. Junto a dos ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Cuántos dicen amén? No, ya saben, ustedes ya saben. No hay ladrón bueno, pues ¿dónde está el ladrón bueno? No hay ladrón bueno, era el ladrón arrepentido. Ok, se cumplió. También, otra profecía es que al Mesías lo matarían antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Antes de la destrucción, ¿no? Eso está en Daniel 9:26. Antes que el templo, que fue construido por Salomón, fuera destruido totalmente, el Mesías iba a ser ejecutado. ¿Se cumplió? Sí. Porque cuando Jesús fue ejecutado, el templo estaba en pie todavía. ¿Se acuerdan que los discípulos mismos le dijeron al Señor, Señor, mira, tremendo, qué grande, ¿qué dijo? Y yo les aseguro que esto no va a quedar en 3 días, no quedará piedra sobre piedra, dijo eso. No quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente, años después de la muerte del Señor Jesús, por el año 70, ¿verdad? Entró un general llamado Tito. Y entonces él entró, arrasó con todo Jerusalén y destruyó completamente, no solo Jerusalén, sino también el templo, y se cumplió la profecía. Pero el Mesías murió antes de la destrucción del templo. Por eso todas las profecías se cumplen exactamente en él. Algunos más. Los huesos del Mesías no serían quebrados, no serían rotos. Como dijo, no serían rompidos. Ya, los huesos no serían quebrados. ¿Y se cumple? Sí, se cumple, ¿no? Porque a los malhechores les quebraron los huesos. Y era una práctica porque en la cruz, que era una de las torturas más crueles de su tiempo, ¿verdad? Y una de las torturas más crueles que el hombre haya inventado, el hombre moría agonizando lentamente. Entonces su agonía era más dura todavía, el dolor era intenso y no morían inmediatamente, sino con mucha crueldad. Era salvaje eso, ¿no? Entonces ya cuando ya la persona estaba ya como quien dice, ya muere el final, entonces uno ya como quien dice, ya quiebra de una vez los huesos y se lo llevaron, lo sacaban. Pero en el caso de Jesús no fue así. Y la Biblia lo registra, ¿no? A él no le quebraron los huesos. Ninguno de sus huesos, dice, será quebrado. Y se cumplió en la persona de Jesucristo, ¿no? Lo bajaron así completo. Otra profecía que está en Zacarías 12:10 es que el Mesías sería traspasado. Porque dice que Zacarías mirarán al que traspasaron, dice en la profecía de Zacarías. Dígame, ¿fue traspasado el Señor? ¿Cómo fue traspasado? La lanza en su costado y también sus manos y sus pies fueron traspasados también, horadados, traspasados. Fue traspasado. ¿Qué más? Una más, porque son como 300, como le digo, una más que se cumple en Jesucristo. El Mesías sería sepultado
en el sepulcro de un rico. ¿Sabían eso? No es muy conocida esa profecía, pero está en la Biblia. Y eso está en Isaías 53:9. Y se cumple, el cumplimiento aparece en Mateo 27, 57 al 60. ¿Se acuerdan que había un rico? ¿Cómo se llamaba él? Empieza con Job. José de Arimatea, ¿no? Un hombre rico. Él tenía un lugar donde no se había puesto a nadie. Estuve en ese lugar, donde se supone, ¿no? Porque cuando usted vaya a Jerusalén, hay 4 lugares que dice, cada uno de ellos reclama que ese es el lugar donde se sepultó a Jesús. Pero hay uno que donde tiene como más elementos para decir, este sí, parece que este sí es el verdadero lugar donde Jesús fue sepultado. Ok. Bien, entonces ya. El centro de la historia otra vez es el Mesías, aunque se habla de la mujer samaritana. Entonces volvamos a la historia de la mujer samaritana, ¿ya? Teniendo presente que la gente de ese tiempo esperaba al Mesías, incluyendo los samaritanos también, que era un grupo social y cultural y religioso a la vez, ¿verdad? Que era un poco diferente a los judíos, porque en esencia provenían de la misma fuente de Abraham, ¿no? La misma raíz. Pero al pasar el tiempo, cuando fueron deportados al reino del norte, donde estaba la capital Samaria, fueron deportados a Asiria, ¿verdad? Entonces fueron exiliados, un grupo quedó ahí en Samaria, en la capital, ¿no? Entonces esos samaritanos que quedaron, que fueron muy pocos, el rey de ese tiempo que había conquistado a Samaria, envió a babilonios, envió a asirios, envió gente de varias ciudades extranjeras, ¿verdad? Que ellos practicaban su propio culto a sus dioses falsos, ídolos y todo lo demás, y los envió a vivir, a colonizar esa tierra. Entonces los judíos que se quedaron se mezclaron con la gente de esas naciones, aprendieron de sus costumbres paganas y adoptaron a sus ídolos falsos, ¿verdad? Y comenzaron a adorar a esos dioses falsos. Entonces, aunque con el tiempo más adelante ellos quitaron los ídolos y comenzaron a adorar al Dios verdadero, pero a diferencia de los judíos, ellos ya se habían mezclado con los gentiles, ya no eran puros. ¿Me estoy explicando? ¿Okay? Y a la vez, en cuanto a las escrituras que ellos creían, ellos no creían en todos los libros del Antiguo Testamento, sino únicamente aceptaban los 5 primeros libros llamados el Pentateuco o la Ley de Moisés. Era lo único que ellos aceptaban, el Pentateuco. A diferencia de los judíos que tenían los escritos proféticos, tenían los escritos poéticos, tenían los escritos históricos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, los judíos aceptaban todo eso como el canon bíblico, ¿no? La palabra de Dios revelada, entregada a ellos. Pero los samaritanos solamente aceptaban ¿qué? Los 5 primeros libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuterotuyo, decía otro, ¿no? Porque dice Deuteronomio. Ya, Deuteronomio. Entonces, eso nada más. Además, los samaritanos, aún dentro de eso, ellos también esperaban la venida del Mesías. Ellos sí tenían la expectativa de que el Mesías vendría, ¿no? Y lo esperaban también, al igual que los judíos, ¿ya? Pero los judíos los rechazaban, los tenían a un lado, ¿no? Los tenían por menos. ¿Por qué? Porque ya no los consideraban puros, porque no eran, como decir aquí, de pura cepa. Los consideraban impuros por haberse mezclado, casado con gente de otras naciones, haber participado en sus costumbres, etc. Y porque no creían en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces los tenían a los samaritanos por menos, pero en una condición así humillante, ¿eh? En una condición así de tenerlos como si fuesen la escoria de la humanidad, ¿no? Lo peor de lo peor, ¿ya? Como de lo más bajito todavía. ¿Ya? Así, ¿no? Entonces menospreciaban a los samaritanos y no querían juntarse con ellos, no querían pasar por su tierra por el solo hecho de que sus pies, su calzado, ¿verdad?, tocara el suelo contaminado, impuro de esas tierras. Ya para ellos, para el judío que era más estricto, ¿no? Ellos no querían hacer eso. Y cuando tenían, por causa de las fiestas o por causa del comercio, por causa de la vida, tenían que ir desde Jerusalén, que está al sur, hacia el norte, donde está Galilea. Entonces la forma más directa y rápida, la ruta más corta para llegar, era cruzando por Samaria precisamente, ¿ya? Entonces, pero los judíos más estrictos, muchos lo hacían, ¿no? Muchos judíos lo hacían, pero los más estrictos, ellos preferían salir de esa región y caminar mucho más largo, inclusive para ir a seguir el Jordán, que atraviesa un valle, ¿no? Entonces va en línea recta, vamos a decir, no exactamente recto, ¿no? Pero vamos a decirlo así, ¿no?
el Jordán, ¿no? Entonces uno iba normalmente caminando por ahí. Pero el judío que no quería mezclarse con los samaritanos, preferían cruzar el río Jordán y caminar por la otra ribera, que también eran gentiles, ¿no? Porque era la zona de pelea. Pero ellos consideraban que por lo menos estos gentiles eran menos impuros que los más impuros que eran los samaritanos. Entonces cruzaban al otro lado, iban hacia el norte y volvían a cruzar el río después de haber pasado la región de Samaria. Así era. Así era, ¿no? Como decir, no quiero tocar ese suelo contaminado, impuro, sucio, fuchi, ¿no? Así era. Terrible, ¿no? Terrible. Parecía como el tiempo del COVID, ¿no? Si te invitaban una taza, te quedabas pensando, ¿lo recibo o no lo recibo, no? En las olas, ¿no? En las olas sobre todo, ¿no? Te invitaban un plato de comida y dices, no, disculpe, ya comí, ya estoy lleno, no, es que me duele el estómago. Muchos no, se aguantaba por ahí y si está contaminado, y si tiene el virus, ya, peor que eso lo veían los judíos a los samaritanos. Peor que eso. Terrible, ¿no? Entonces, aquí le estoy tomando tiempo para darles todo este alcance, ¿no? De una introducción en el contexto histórico y cultural. Aquí hay dos asuntos notables en esta historia. Dos aspectos muy resaltantes en ese tema. ¿Ya? Uno, ya se lo dije, ya se los adelanté un poquito, es que aquellos que esperaban, tanto judíos como samaritanos, que esperaban con gran expectativa, con ansias inclusive, la venida del Mesías, cuando el Mesías llegó, el Mesías Salvador, no lo aceptaron cuando vino a ellos y no lo reconocieron, y los que lo conocieron o lo rechazaron. Entonces, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, ¿no? A los que lo recibieron, ¿no? El que dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Los que lo recibieron creen en su nombre, dice el texto de Juan, ¿verdad? Así que eso es lo que llama la atención, asombra, ¿no? Es algo notable. ¿Cómo es que un pueblo que esperaba a su Mesías y llega a su Mesías no lo reconoce y lo rechaza? Y no es que no se dieron cuenta, porque los sacerdotes, los fariseos que conocían las escrituras sabían que en Jesús se estaba cumpliendo mucho de esto que les dije, no está profecía, pero no quisieron aceptar, ¿ya? Y manipularon al pueblo. El otro elemento notable es que lo asombroso también, por lo menos en la cultura de ese tiempo, es que la primera vez que el Señor Jesús se da a conocer por sí mismo, porque una cosa es que el pueblo debía reconocerlo, ¿correcto? El pueblo, al tener las escrituras proféticas, debían darse cuenta que Jesús cumplía cada una de las profecías sobre el Mesías, ¿ok? Ya. Pero por otro lado, pues, el Mesías, la primera vez que él por sí mismo se presenta como el Mesías, ¿verdad? No lo hace ante los judíos, no lo hace ante su propio pueblo, porque él era judío, ¿verdad? De nacimiento, ¿correcto? Jesús era judío, ¿ok? Y cuando él se presenta como Mesías, cuando él se revela a sí mismo, se manifiesta a sí mismo diciendo yo soy el Mesías, ¿verdad? No lo hace ante su pueblo, no lo hace ante los judíos. Y lo asombroso para ellos es que como los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, lo tenían como impuros, inmundos, el Jesús escoge precisamente la región de Samaria y una mujer samaritana para revelarse como el Mesías. Él ante ella se manifiesta, él dice claramente yo soy. Lo dice, bien clarito. Y es asombroso, porque va a ser en una región considerada impura, gentil, ¿verdad? Y también ante una mujer. Y hay que entender los tiempos aquellos, ¿verdad? Porque en nuestros tiempos dicen, no, ¿cómo que no hay diferencia de hombre y mujer? No, pero en esos tiempos sí había mucha diferencia, ¿ya? Entonces, eso es algo notable ahí, ¿no? A ver, ¿qué más podemos decir? Entonces, había una hostilidad constante, ¿no? El ambiente entre judíos y samaritanos era hostil, agresivo, terrible. Había una tensión ahí en el ambiente entre estos dos grupos poblacionales, ¿no? Los judíos y los samaritanos. Y venía de muchos años, eso no fue de ese momento nomás. Inclusive cuando se acuerdan que Nehemías, Esdras volvieron a Jerusalén para reedificar el templo, los muros de la ciudad, ¿se acuerdan, verdad? La historia de Esdras, Nehemías. Entonces, los samaritanos que también creían, ¿verdad?,
Entonces ellos fueron a ayudar a reconstruir el templo y los judíos no aceptaron su ayuda. Y se enojaron los samaritanos y de ahí pues, fue peor todavía el odio, la rivalidad entre ellos. Entonces eso venía de siglos. Y cuando llega el tiempo del Señor Jesús y entra en Samaria, esa tensión está vacía. O sea, hay que tener presente ese contexto, ¿ya? La tensión entre judíos y samaritanos. De hecho, Juan, cuando escribe este evangelio, este capítulo, él dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Está hablando del momento actual. ¿Ya? Entonces no participaban unos con otros. Así estaba la situación. Entonces, a ver, veamos, habla su Biblia nuevamente, si que lo ha cerrado, y vamos a algunos versículos para ver qué encontramos en esta historia. Lo primero que encontramos es que Jesús decidió voluntariamente ir al encuentro de la mujer samaritana. Capítulo 4, versículos 3 al 5, dice: salió de Judea y se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea. Ya les he dicho, ¿no? Judea está, si usted mira en el mapa, el sur siempre es hacia abajo, el norte es hacia arriba. Siempre el norte está hacia arriba, ¿ya? Entonces, Judá, la región de Judea, está al sur. Y si Galilea está al norte, entonces tenía que ir en línea recta, vamos a decirlo, no exactamente, pero vamos a decir así. Y en el centro, entre Judea y Galilea, estaba Samaria. Pero ya hemos dicho, ¿no? Los judíos evitaban pasar por ahí. Porque inclusive hasta los mismos samaritanos también. Ellos también, si veían judíos, entonces los echaban de sus comarcas. Los echaban, los botaban. En una ocasión Jesús y sus discípulos intentaron pasar por ahí y los samaritanos los echaron, no les permitieron entrar. Están en los evangelios. Ahí fue donde Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, que consuma estos desgraciados que no nos dejan mandar? Bueno, ya ese desgraciado ya yo le añadí. Estaban asados, ¿no? Los discípulos. Hace unos minutos nomás, un momento antes, no habían tenido fe para echar fuera un demonio del hijo de un hombre, ¿no? Que lo pasaba por el fuego y todo lo demás, que lo quemaba, lo tiraba en el agua para ahogarlo y todo, ¿no? Y el padre lo trae a los discípulos y dice: no, a ver si pueden hacer algo. Y no pudieron, no tuvieron fe para eso. Pero ahora sí tenían fe para traer fuego del cielo. Para eso sí tenían fe, ¿no? Para quemarlos ahí a los samaritanos. Miren, hasta los discípulos de Jesús, judíos, también tenían esa rivalidad con los samaritanos. Y se asaron, se enojaron porque no los dejaron pasar por su tierra. Pero aquí dice la Biblia, en el versículo, ¿no? El versículo 3, 4. El versículo 4, interesante, ponga su mirada ahí, porque dice, en ese versículo, hablando de Jesús, cuando va a hacer ese viaje a Galilea, dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario? No era por un asunto geográfico, no era por un asunto de que es más rapidito por ahí, no era por eso, Había un asunto que el Señor tenía, una misión que el Señor iba a cumplir ahí. Porque la misión de Jesucristo, ¿cuál fue? Según la Biblia, Lucas dice: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y los samaritanos estaban en esa condición, ¿sí o no? Como perdidos para los judíos. De hecho, todo ser humano, toda persona, sea judío, samaritano, gentil, de cualquier nación, si no tiene a Cristo, está perdido en sus delitos y pecados, muerto en sus delitos y pecados. Pero Jesucristo ha venido a buscar y a salvar a todo aquel que está perdido. Gloria a Dios. Y aquel que necesita salvación, Cristo es la solución. Amén. Y lo lindo acá, lo hermoso acá es que Jesús, por su propia voluntad, decide ir al encuentro. Él no espera que lo busquen los samaritanos, él va al encuentro. Sabía que iba a encontrar una mujer, una sola mujer. Pero todos entendemos, hermanos, que Dios siempre tiene propósitos aún a través de una sola persona. Amén. Basta una persona en la cual se convierta, se arrepienta, Jesucristo cambia su vida y Dios puede usar una sola vida para impactar una nación entera, un pueblo entero, una comunidad entera, una familia entera. Gloria a Dios. Hemos dicho, ¿no? Los samaritanos eran un pueblo, una población despreciada, rechazada por los judíos, despreciada. Lo tenían así como, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice en ese programa que pasó muchos años, un programa mexicano? ¿Ah? Sí, ¿cómo dice la palabra?
La chusma. La chusma. Sí, así, o sea, no es broma, o sea, así lo tenían. Los judíos a los samaritanos los tenían como la chusma de la sociedad. Ah, ya, así es, así lo tenían. Sí. Ahora sí, le cayó el 8. Hermano, hermana, qué duro es vivir ante el rechazo, ¿sí o no? El menosprecio, la humillación constante por causa de su raza, su nacionalidad. Estoy diciendo nacionalidad, me van comprendiendo, ¿no? Aplicando a nuestro tiempo. Qué duro, ¿no? Que por ser uno de una nación, de una raza, se le tenga desprecio, menosprecio, rechazo, hostilidad, se le humilla porque usted es de esa nación. Es duro, ¿no? Hay que meterse en los zapatos, en las sandalias de aquellos que viven en esa condición y tienen que pasar por esa condición día tras día. Porque había samaritanos viviendo en Judea también y expuestos a los insultos, vituperios, ofensas, humillaciones de los judíos. ¿Qué pasaría si la cosa fuera al revés? Si usted y yo fuéramos de la otra nación, como los samaritanos, y estuviéramos en esa misma condición, donde somos nosotros el objeto de vergüenza, de escarnio, de humillación, de desprecio. Ah, usted es de ahí, no, un poquito más allá, no se acerque mucho. Cuidado, ahí hay dos, cuidado. Duro, ¿no? Porque no es que todo el mundo es malo, ¿no? Sí hay gente mala, pero hay gente mala, perversa, delincuente y todo, en cualquier ciudad, en cualquier nación. La nacionalidad, la cultura, la raza, la religión de alguien no determina su condición. Y cualquiera sea su raza, su nacionalidad, su cultura, su religión, igual son creación de Dios. Igual llevan la imagen, quizás deformada un poco o mucho, pero fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y debemos mostrar el mejor respeto a cada persona por ser nuestro prójimo. Digan un buen amén a eso, hermano. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría yo? Si somos objeto, ¿no?, de rechazo, de escarnio, de humillación. ¿No? Les estoy hablando como alguien que ha vivido en varios países. No he ido solo de visita, he vivido, he servido, he pastoreado en varios países, como saben. Y sé lo que significa vivir en otra nación, y sé lo que significa ser vituperado, ser temido, ¿no?, en esa causa, por ser de un país que no es como el otro país. Así es, pongámonos en las sandalias de las personas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ve a alguien así? Trate de ponerse en su lugar. Ok. Pero el Señor, pues, decide ir al encuentro, ¿no?, de esta mujer, ¿no?, y a esta región, despreciado por muchos. Pero como el Señor no hace acepción de personas y ama a todos por igual, Él decide ir así y va para allá. Pero obviamente tenía un propósito, tenía un plan también, ¿no? El Señor ama a los judíos, digan amén. El Señor ama a Israel, digan amén. El Señor ama a los samaritanos también, digan amén. El Señor ama al Perú, digan amén. El Señor ama a Venezuela, digan amén. El Perú ama a todas las naciones. Así es, y quiere que todas las naciones sean salvas. Sí, para esto vino el Hijo de Dios, ¿no?, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Avanzando en la historia, versículos 3 al 5, dice que Jesús hizo algo inesperado en ese lugar. ¿Ya? Dice aquí, versículo 3, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Un poquito más adelante dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice, tú, siendo judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber.
Porque, y Juan, el que escribe este relato, dice, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y la palabra literal ahí donde dice no se tratan entre sí, en el griego, ¿no? El original significa no usan los mismos utensilios. Lo mismo que les dije, ¿no? O sea, si te invitan una taza, dice, pero es del samaritano, el judío dice, no puedo tomar porque eso ya está impuro, porque lo tocó un samaritano. Así era. Una taza de té, un mate, un café, no lo tomaban porque ya había sido tocado por un samaritano. Así era el asunto. Qué duro, qué triste, ¿no? Qué vergonzoso. Y ahora el Señor Jesús, siendo judío, y aún todavía dos elementos más, él era rabí, era un maestro, ¿no? Y se denotaba, porque ella dijo, tú, ¿no? ¿Cómo tú me pides? Además era hombre y ella era mujer. Y culturalmente en ese tiempo no era ¿cómo diríamos? No era el trato normal, ¿verdad? Que un hombre se dirigiera a una mujer en público, sino era su familia directa. Era una mujer desconocida. Además, da la apariencia que estaban a solas, en un lugar público, obviamente, pero ellos, ¿no? Entonces, ella se sorprende que siendo mujer, ¿no? Que siendo él un rabí, un maestro, y siendo además ambos diferentes, ¿no? Él judío y ella samaritana, entonces dice, ¿cómo es que tú me pides a mí de beber? Pero ¿cuál era el propósito del Señor Jesús? ¿Tenía sed? Sí tenía sed, porque era todo Dios y todo hombre, y esta es una prueba de eso, completamente humano. Tuvo sed, dice, se cansó. Claro, ¿cómo no va a cansar? Ese viaje es caminando, ¿no? Yo estuve por esa región, el calor es intenso, ya les he contado alguna vez, intenso. Y ahí no habían pistas, veredas, no había facilidad para caminar, era un arenal, el calor unos 50 grados, ¿verdad? Y era mediodía, ¿se acuerdan? Porque era la hora sexta, entonces mediodía donde el calor estaba más intenso todavía, terrible, y por ahí difícilmente se encuentran fuentes de agua, este era uno de ellos. Entonces, había necesidad, estaba cansado, estaba con sed natural, y aprovecha esta situación, un asunto natural, para comunicar una verdad espiritual, ¿ya? Entonces, la mujer se sorprende, todo lo demás, ¿verdad? Aquí escribí algo que encontré de cómo era esa relación tan tensa, ¿no? Por eso que la mujer se sorprende que Jesús, siendo judío, se acercara a ella siendo samaritana y le pidiera algo, dispuesto a beber del agua que ella le daría, ¿no? Hay un escrito apócrifo, no es un libro de la Biblia, un escrito apócrifo quiere decir que es fuera de lo que se acepta como palabra de Dios, pero se puede tomar como una referencia histórica, porque nosotros leemos una cantidad de libros históricos, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno de esos libros se llama el libro de Eclesiástico, habrán escuchado posiblemente, ¿no? Conocido como deuterocanónico, o sea, fuera del canon, ¿ya? Un libro apócrifo, más decir, no es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, pero tiene un dato interesante histórico, porque ahí en el capítulo 50, versículos 25 al 26, dice lo siguiente, dice, refiriéndose a los samaritanos como el pueblo estúpido que vive en Siquem. Estoy diciendo las palabras textuales, letra por letra, palabra por palabra. Así se referían los judíos acerca de los samaritanos. El pueblo estúpido que vive en Siquem, que era una ciudad en Samaria. Fuerte, ¿no? Y el sentido original es más fuerte todavía. Eso está medio suavizado en el español, ¿ya? Así que, o sea, los judíos no recibían nada de los samaritanos porque no querían contaminarse de lo que ellos habían tocado. Pero ¿cuántos saben, hermano, nuestro Dios, el Santo, no se contamina? Más bien Él purifica lo que está contaminado. Él purifica las vidas de aquellos que están, digamos, en sus pecados, ¿verdad? Que están en la impureza de sus pecados. Él más bien está listo para purificarlos, para limpiarlos, para salvarlos, para perdonarlos y darles una nueva oportunidad de vida. Digan amén, gloria a Dios. Amén. Luego de esto vamos a encontrar que Jesús le ofreció a la mujer algo que ella no tenía. Versículos 13 al 15. A ver. Versículo 13 al 15. Hablando de sed. Entonces dice, versículo 13 al 15, Juan 4, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dame de esa agua. El Señor había dicho: yo tengo un agua que calma para siempre tu sed. Una agua de vida eterna. Se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. Ahora, noten esto, ¿no? La mujer tenía agua natural y Jesús tenía sed. ¿Correcto? La mujer tenía agua y la mujer tenía... No. La mujer tenía agua y Jesús tenía sed. Ya. Pero el Señor le habló como si él tuviera el agua y ella tuviera sed. Porque le dicen, están ahí en un pozo que se refiere a una fuente de agua viva, una fuente que salía más bien, ¿no? Como un manantial del cual se hizo el pozo para sacar el agua de ahí, ¿ya? Que fue hecho siglos antes, desde el tiempo de Jacob, ¿no? Jacob heredó ese pozo a su hijo José, esa tierra de Siquem, y entonces por las generaciones posteriores, ¿verdad? Entonces para los samaritanos era un lugar muy especial para ellos. Entonces la mujer saca el agua para llevar pues a su casa, obviamente, ¿no? Para su bebida y todo lo demás. Y el Señor llega ahí, le dice: dame de beber. Ella dice: pero ¿cómo me pides a mí? Y todo lo demás. Pero el Señor le dice: yo tengo un agua que si tú tomas nunca más volverás a tener sed. Nunca más en tu vida tendrás sed si tomas de esta agua. ¿De qué estaba hablando? ¿El agua natural o un agua espiritual? ¿Había un sentido natural o un sentido espiritual en esa frase del Señor? ¿Ya? Pero la mujer comprendió lo que Jesús le dijo de manera natural o espiritual. La mujer entendió en el sentido natural. Ella no estaba velado su entendimiento, no comprendió la verdad espiritual que Jesús le comunicaba. Por eso que ella en el versículo 6 le dice: Señor, no tienes con qué sacar esa agua y el pozo es hondo. No tiene, porque él estaba diciendo, ¿verdad? Yo tengo un agua, que si tú tomas de esa agua, nunca más vas a tener sed. Y dice: ¿cuál agua, Señor? Si no tienes ni siquiera un cántaro, no tienes nada. ¿De qué agua? No tienes nada para sacar, ¿no? Y además este pozo es hondo. ¿Y cómo vas a sacar si no tienes nada? Ella estaba mirando todo el asunto natural nada más. No comprendía que Jesús le estaba hablando en un sentido espiritual. El agua que salta para vida eterna se refería a esa agua que limpia los pecados, que purifica las vidas. Estaba hablándole de su propia salvación, de su propio perdón, de su propio cambio de vida. Era la oportunidad de su vida que estaba frente a ella, ante sus ojos. Le estaba diciendo: si tú tomas de esta agua, que era Él mismo es esa agua. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se refiere a Dios como el manantial de agua viva, ¿no? Y era Jesús mismo. En ese momento, esa agua viva que se presenta y le dice: yo soy, ¿no? Si yo te doy, y si tú tomas esa agua, nunca más tendrás sed. Ella comprendió solamente naturalmente, porque mire, donde ella vivía, el contexto habla ahí, ¿no? Donde ella vivía de la ciudad de Sicar y todo, y el pozo donde estaba, el pozo de Jacob, había una distancia aproximada, porque se ha comprobado ya sí, con mucha aproximación o exactitud, donde estaba el pozo actual de Jacob, ¿no? Donde está el lugar actual, y en la ciudad donde ella venía, había por lo menos un promedio de 1 kilómetro. 1 kilómetro de distancia. ¿Ya? 1 kilómetro, estamos hablando más o menos aquí 10 cuadras. Eso no es tan corto, no es demasiado largo, pero no es cortito. 10 cuadras, 1000 metros, 1 kilómetro. ¿Okay? Pero 1 kilómetro no solo era caminar bajo el sol intenso. Además, al volver tenía que venir cargando un peso, porque era un cántaro que llevaba varios litros de agua. ¿Y esta mujer a qué hora lo hacía? ¿A qué hora lo hacía? Al mediodía, a la hora sexta, mediodía para ellos, para nosotros, perdón, mediodía. O sea, ¿por qué ella tenía que ir a esa hora? Porque comúnmente las mujeres, que eran las que iban mayormente al pozo, ¿verdad? A traer agua, lo hacían o muy temprano o especialmente en la noche, donde era más fresco.
Y era en la noche, en el momento más fresco, porque además aprovechaban para hacer vida social, ¿no? Porque usted sabe, a las mujeres casi no les gusta hablar, entonces cuando se encuentran ahí, entonces no, solamente se saludaban nomás. ¿Así es? En cualquier lugar del mundo, en cualquier tiempo de la historia, a la mujer le gusta conversar. Eso no es malo, ¿eh? No estoy diciendo nada malo de la mujer. Es verdad, ¿le gusta conversar, sí o no? ¿Les gusta hablar, sí o no? Sean honestos, hermano, sí o no. Les gusta, pues, les gusta, ¿no? Les gusta el compartir, el hacer ahí vida social, conversar, y qué tal, y cómo te fue, y qué dice ella, y preguntan, ¿no? Y quieren saber la vida de otros también. Bueno, eso era común en ese tiempo, también era normal conversar, era el momento de hacer la vida social, las damas, especialmente las muchachas jóvenes, ¿verdad? En edad casadera, ahí se encontraban, ahí conversaban, ahí contaban todo, ¿no? Pero eran las horas pues donde se podía con tranquilidad conversar, ¿no? En las horas ya caía la tarde, de las 6 en adelante, entonces ya era fresquito ahí, ¿no? Ya aprovechaban, y después cada una volvió a su casa. ¿Por qué esta mujer tuvo que ir a esa hora? ¿Por qué a esa hora, las dos? Y tan lejos de su casa, porque cerca de donde ella vivía, en la ciudad de ella, había otras fuentes de agua también. ¿Y por qué ella tenía que ir 10 cuadras, 1000 metros, y después volver con el peso ya, ¿no? Del cántaro, de un balde nomás pesa, un balde grande, ¿no? Un cántaro que lleva varios litros de agua, ¿no? Y tenía que cargar en el sol inclemente, en el polvo todo, ¿no? Porque esa hora era la hora donde casi nadie salía de casa, porque era calientísimo pues. ¿Y por qué ella iba a esa hora? Para que cuando casi nadie había, no quería ser vista. ¿Por qué no quería ser vista? Por su condición. Porque la gente le conocía como la roba maridos. No lo estoy inventando, sino porque, como en este pasaje se menciona que ella había tenido 5 maridos. 5 maridos. Y ahora tenía uno más, que no era su marido. O sea, en total ya iban 6. Significa que había tenido 5 fracasos matrimoniales. Significa que entonces había estado con uno, y después con otro, y después con otro, y con otro más, y ahora le llama uno más. Sí. Así era, ahí está. Sí. Bueno, acá en Perú decimos aso para expresar, ¿no? En Ecuador dicen chuta. Dicen. A ver, así era, brava, ¿no? O sea, no podía vivir sin un hombre con él. Un joven que se convirtió, lo ganamos para Cristo, esto fue en otro país, y él me dijo lo siguiente: pastor, nosotros somos 11 hermanos, y cada uno somos de padres diferentes. 11. Esta sí le ganó a la samaritana. Y en un país, en Nicaragua, yo encontré a la mujer samaritana. La encontré. Y ella misma me dijo: pastor, yo soy la mujer samaritana. Así me dijo. ¿Por qué? Porque he tenido 5 maridos. Y el actual, no, ese sí es mi marido. No, ahora yo ya soy convertida, ya me convertí a Cristo, y mi pastor me ha dicho que yo puedo enseñar mucho a las mujeres. Yo no pensaría que tiene para enseñar a esta mujer que ha tenido 5 maridos. Pero su pastor sabiamente no la excluyó, sino le dijo: tienen mucho para enseñar, enséñales lo que no se debe hacer. ¿También o no, hermano? Que también de eso se aprende, ¿no? Y de verdad, una mujer de oración, ¿ah? Esta mujer sí era convertida. Yo puedo dar testimonio que sí era convertida, ¿no? Y una mujer de oración intensa, guerrera de oración, y ayudaba mucho a su pastor y todo, ¿no? El pastor casado, ella también casada, ¿no? Ya convertida, ¿no? Entonces su esposo también congregado, ¿no? Miren, uno se encuentra con todo tipo de personas, ¿no? Y acá el Señor le encontró a ella. Y ella no quería, no iba a esas horas normales, ni en la mañana ni en la noche, iba al mediodía cansada, con el sol terrible, sudando, transpirando, todo. ¿Para qué? Para no estar escuchando, no ser objeto de la burla, el escarnio, el menosprecio de la gente, porque cuando pasaba, seguramente ya se imagina usted qué diría de ella, ¿no? Ahí va, ¿no? Ahí va hay palabras muy fuertes, ¿no? Que no se pueden repetir, ¿no? Pero la gente del mundo es grosera cuando se refiere a una dama en una condición así, ¿verdad? Terrible, ¿no? Duro, ¿verdad? ¿Cómo la tendrían ella, no? Como tal por cual, y esto y otro. Debe ser duro, ¿no? Porque
aunque era cierto, eso no quita el sentimiento que tiene como ser humano, sí o no, hermanos, ¿no? Una mujer puede estar metida, un hombre también, ¿no? En el más vil de los pecados, en lo más sucio, se puede haber enlodado, embarrado, puede haber hecho lo peor, ser la peor imagen de una mujer o de un hombre, ¿verdad? Que eso no significa que tenemos que hacer leña del árbol caído, ¿no? No significa que tenemos que golpearle, ¿verdad? Entonces, esa persona también tiene sentimientos, esa persona también, ¿no? Se sienten heridos, ofendidos, dolidos, humillados, agredidos, ¿no? ¿verdad? Y nosotros no estamos aquí para maltratar, para golpear, ¿no? El Mesías tenía también esa profecía. Dice, Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el palo que humeare. Amén. Era como el último, ¿se acuerdan con lo que prendíamos cuando se hacían eso, los cohetes en Navidad, Año Nuevo? ¿no? Se prendía con ¿cómo se llama eso? Un pabilo, exactamente, ¿verdad? Con la punta de eso se prendían los cohetes y todo lo demás, ¿no? Pero, o sea, cuando ya queda lo último, estaba humeando ya para apagar eso, entonces, ¿qué hace uno? Lo pisa, ¡pah! Y ya ahí queda todo, ¿no? A veces las vidas de algunos están así, como el carrizo, la caña que está toda quebrada, ¿no? O a punto de quebrarse, débil y todo, y viene uno, lo pisa, la caña y ¡pah! Lo deshace completamente peor, ¿no? Lo pulveriza. O como ese pabilo que está a punto de apagarse, lo aplasta. Nosotros no, el Mesías no hacía eso. El Mesías a las personas que estaban quebradas, dormidas, ¿no? Con su vida rota, su matrimonio roto, su familia rota, su imagen rota, deshecha completamente, Él no los destrozaba, sino venía a restaurarlos, ¿no? Venía a sanarlos, venía a levantarlos, venía a darles una nueva oportunidad de vida. Gloria al Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso está en Cristo una nueva persona, una nueva creación es. Las cosas viejas pasan en Él y todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos caminando, a ver, ya dos cosas más. Uno, además de eso, Jesús le señaló su problema espiritual, ¿no? Porque la mujer no estaba entendiendo lo que le estaba comunicando, estaba viendo todo en sentido natural, no tienes nada para sacar el agua, o sea, todo lo veía natural. Entonces ya el Señor ya va de una vez, ahora sí ya directo, ¿no? Directo, ya va frontal, y eso también hace el Señor, ¿ok? No nos golpea, pero sí nos confronta, es distinto, ¿verdad? ¿Ya? O sea, uno puede confrontar sin necesidad de agredir, de golpear, de ofender. El Señor hace eso, nos confronta como estamos, con nuestro pecado, nuestra condición delante de Él, pero nunca te va a hacer daño, nunca, nunca, nunca. Amén. ¿Ya? O sea, desde ahí no hay que tenerle miedo, ¿no? Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo prueba. Versículo 16 al 18. Entonces el Señor ya va directo a su problema, ¿no? Va al centro del asunto. Le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, bien has hablado. O sea, como diciendo, has dicho la verdad, ¿no? Porque 5 maridos has tenido. ¿Cómo sabía el Señor eso? Porque a la mujer no le contó su vida. Porque él era el Mesías, pues es el Mesías, es Dios, el Salvador. Y sabe todo, así es. ¿Ya? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo, no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. Usted sabe, ¿no? La gente que está en pecado, aunque sabe que está en pecado, y aunque sabe que la gente sabe que está en pecado, aún así trata de esconder su pecado. Es algo casi como sin sentido, ¿no? Porque la persona sabe cuando está en pecado y sabe que la gente sabe de su pecado y aún así trata de negar, trata de esconder, trata de ocultar. Y eso le pasó también a la mujer samaritana. Por eso el Señor tiene que descubrirlo. Porque usted sabe, para sanar una herida, primero se abre la herida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Díganme, ¿saben eso, no? ¿No? Elemental, ¿verdad? ¿No? Primero se abre la herida y se limpia la herida y luego entonces se aplica lo que sea necesario para sanar, ¿verdad? Así es. Entonces la persona que está encubriendo su pecado no va a solucionar su problema espiritual de pecado si es que no se expone. No está diciendo que lo ponga ante el mundo entero, ante el público entero, ¿no? Porque aquí está el Señor respetando a esta mujer, hablándole a solas, no la está avergonzando delante de todo el mundo, ¿no? Porque justamente los discípulos habían ido a comprar, eso dice Juan, ¿verdad? Ese detalle es muy importante, porque Jesús nunca quiere avergonzar a la persona, no quiere ponerle a la vergüenza, a la humillación, al escarnio de la gente. Lo que Jesús está interesado es en restaurarlo, pero no lo va a restaurar si la persona, ¿verdad?,
voluntariamente no reconoce su condición delante de Dios. Amén. Mientras que diga, no, bueno, esto fue un error de juventud, un problemita, bueno, es que fallé en una, pero en otra también intenté, en la otra también intenté, pero no, o sea, mientras que una persona siempre está justificándose, excusándose, escondiendo pecado, entonces no hay posibilidad de cambio, ni el Señor lo puede cambiar. Por eso que el Señor le confronta una vez, le dice, trae de tu marido, dice. Y ahí ya, desde que le dice trae de tu marido, ya la mujer se da cuenta, ¿no? Ya ella como que alerta, ¿no? Dice, no, o sea, me está diciendo que trae a mi marido, ¿por qué me pide el marido? ¿Qué tiene que ver el marido? Porque ese era el problema, estaba viviendo con alguien que no era su marido. O sea, le está diciendo, trae a tu marido, a ver. Y ella se da cuenta, pero si este no es mi marido. Por eso ella, con honestidad, le dice, bueno, no tengo marido. Porque era cierto, convivía con un hombre, pero no era su esposa. ¿Eso es pecado o no es pecado? Sí. Convivir con un hombre que no es su esposo, con una mujer que no es su esposa, es pecado. Pecado de adulterio o pecado de fornicación, es pecado. No es que nosotros solo convivimos, no, es pecado de los ojos de Dios. Y hay condenación por eso. En serio le dice, no trae tu marido. Dice, no, pues que no tengo marido. Y era verdad, no tenía marido, porque tenía a una persona que no era su. Fuerte, ¿no? Pero lo confronta. ¿Cómo quieres entonces? Hay que solucionar eso. No le está condenando, pero le está haciendo ver su condición para darle una solución. Porque toda situación de pecado tiene solución, ¿sí o no, hermanos? Bien. El que está en fornicación o adulterio, ¿qué debe hacer? Arrepentirse y casarse, pues, ¿no? Dentro de lo legal, obviamente, dentro de lo lícito, ¿no? De lo permitido. Esa es la solución. ¿Ya? Entonces el Señor le muestra a ella, ¿no? Le confronta, la mujer se ve descubierta y por eso dice, me parece que eres profeta, ¿no? Dice, ¿no? Me parece que eres profeta, ¿cómo te diste cuenta? ¿No? Pero es que la misión del Señor es eso, buscar y salvar lo que se había perdido. Las personas que nos están escuchando, la gente que recibe esta palabra, este mensaje, no estamos aquí para condenar a nadie, pero sí para decirle, ¿no? Póngase en orden con Dios, vuelva en paz con su Creador, ¿no? Arrepiéntase de lo que es pecado y reconózcalo como pecado. ¿Aló? Y encontrará el perdón, la restauración que el Señor le ofrece. Y con esto vamos a terminar. El Señor le presenta la solución a su problema, ¿no? ¿Cuál era el problema? Pecado, otra vez. El problema no era la convivencia, no, el problema era su pecado, porque el pecado lleva a la muerte, y la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Cuando uno pasa de esta vida, si no ha solucionado ese problema del pecado, solamente hay dos destinos, ¿verdad? Es decir, si está en pecado, su único destino es, hay que decirlo, es el infierno. No estamos deseando eso a nadie, pero ese es el destino del que no se arrepiente y muere en pecado. El otro destino eterno es el cielo, el paraíso. Cielos nuevos y tierra nueva, vivir para siempre con Dios, eternamente, disfrutando de la vida abundante, la plenitud del Señor. ¡Wow! Eso no tiene precio. Por eso que no se ofrece por obras ni por precio, ¿no? Sino como un regalo de la gracia de Dios. Y esto es lo que el Señor le ofreció a la mujer samaritana y a cada persona que está oyendo este mensaje. La mujer le dice, ¿verdad? Después que dice, me parece que eres profeta, entonces la mujer le dice, nosotros sabemos, dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. ¿Ve? Ella como samaritana, los samaritanos esperaban también al Mesías, y ella lo dice. De alguna manera tenía un conocimiento religioso, ¿verdad? De alguna manera había conocido las Escrituras. Hay gente que ha conocido la palabra, ha sido parte de una congregación, de alguna iglesia, pero se han apartado. Pero cualquiera sea el motivo por el cual usted se apartó, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que Cristo viene a su encuentro para decirle, hay oportunidad de cambio para su vida. Hay oportunidad de perdón para su vida. Hay oportunidad de restauración para su vida, ¿verdad? Y únicamente es a través de Jesucristo. Por eso que Él dice, mire, la mujer le está diciendo, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, aquí es donde Él se manifiesta públicamente. Porque la mujer dice, sé que va a venir ¿quién? El Cristo. El Cristo. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Yo soy. ¿Yo soy quién? El Cristo, pues, porque ella dice, va a venir el Cristo, y ella dice, aquí estoy. Yo soy. Eso es asombroso, porque él no, habiendo venido para el pueblo judío, primeramente,
los judíos no lo reconocieron. Que el Señor no se manifestó de sí mismo, no se dio a conocer de sí mismo a los judíos, sino en una región samaritana, ante los menospreciados de la gente. Gloria a Dios. Bien, le dijo: yo soy el que habla contigo. Así que la solución para el pecado es Jesucristo mismo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén. Amén. Así que, hermanos, la conclusión: no hay posibilidad de restauración, no hay posibilidad de cambio, de perdón, ¿verdad? Únicamente a través de Jesucristo, el Señor y Salvador. Digan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Con esta parte vamos a terminar. Quiero que ahí donde están sentaditos se inclinen su rostro y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te agradecemos. Gracias por la palabra que hoy recibimos, Señor, y nos gozamos y nos regocijamos en ver que eres un Dios que restaura, Señor, que restaura aquello que está perdido, aquello que está deshecho, aquellos que han fracasado, aquellos, Señor, que son quizás desechados ante los ojos de los hombres, pero tú eres aquel que más bien no solamente nos recibe, sino que tú mismo vienes al encuentro, Señor. Tú mismo vas a buscar, Señor, al que está perdido, al que está extraviado, Señor, aquel que está hundido en su pecado, Señor. Tu palabra dice, bendito Dios, que has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso es lo que vemos aquí. Gracias, Señor, porque nosotros fuimos esas personas. Nosotros somos aquellos que un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros somos aquellos, Señor, que por causa del pecado, Señor, no participábamos de la vida eterna, de esa fuente de agua viva. Pero hoy, Señor, en ti tenemos una nueva vida. En ti hemos conocido lo que es el verdadero camino y la verdad y la vida. Gracias, Señor. Levante su voz y dígale: gracias por esta nueva vida. Gracias por tu perdón. Gracias por tu restauración. Gracias, Señor. Hable con el Señor, exprese con sus labios. Y mientras usted personalmente agradece al Señor, yo quiero invitarle donde usted esté, cualquier lugar donde se encuentre. Y si alguien aquí también, ¿verdad?, aún no ha experimentado el perdón de Dios, la salvación de Dios para su vida, no le invitamos a ser parte de una religión ni de una iglesia. Le invitamos a tener comunión con Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que usted reciba a Jesús como el Señor de su vida, como aquel que es el único que puede salvarlo, librarlo de la muerte, como aquel que tiene el poder y la autoridad para limpiarle de sus pecados y transformar su vida en una nueva vida. Le invitamos hoy también a aquellos que quizás, conociendo la palabra, están en una situación de pecado, están lejos de la comunión con Dios por causa de su pecado, pero el Señor te invita, el Señor te llama, el Señor ha venido a tu encuentro a través de su palabra y te anima y te dice: ven, yo soy el Mesías, yo soy el que te salva, yo soy el que perdono todos tus pecados por amor de mí mismo. El Señor te ama y quiere perdonarte, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere de verdad cambiar tu vida. Así que te invito a hacer esta oración ahí donde te encuentres, ahí donde estás. Haz esta oración si quieres recibir el perdón de Dios, experimentar el cambio transformador que viene a través de Jesucristo. Si quieres conocer lo que significa la nueva vida en Cristo, de que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, haz conmigo esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, te agradezco por haber venido a mi encuentro. No soy yo el que vine a buscarte, sino eres tú el que viniste por mí. Tu palabra dice que nadie puede venir al Hijo si el Padre que está en el cielo no le trae. Creo que tú me trajiste para tener un encuentro personal con tu Hijo Jesucristo. Reconozco y confieso con humildad y sinceridad que soy pecador o pecadora. Y reconozco también que mi pecado me aparta de ti. Aun si soy parte de un grupo religioso o de una congregación, o quizás conocí tu palabra y me aparté de tus caminos, pero creo por tu palabra que la sangre de Jesucristo es suficiente y tiene poder para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad, porque eso dice tu palabra,
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta hora abro mi corazón, dígalo por favor con sus labios, abro mi corazón para confesar a Jesucristo como mi único Señor, mi Mesías, Redentor, mi Salvador. Gracias, Jesús. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Acéptame, recíbeme y por favor cámbiame, límpiame de todos mis pecados, de toda suciedad, de toda impureza. Lávame con tu sangre preciosa y haz de mí realmente una nueva criatura, una nueva persona, porque solo no puedo, Señor, pero con tu ayuda y con la obra de tu Espíritu Santo en mí. Gracias, Padre, por tu perdón, tu restauración y mi salvación que tengo ahora en Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ok, hermanos amados.